Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu compi de cordada de confianza, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. ¿Sabías que más de 10 millones de personas usan algún material de Petzl a diario? Suena a barbaridad, pero gracias a conocer este dato, he llegado a la siguiente reflexión que nunca antes me había planteado. En 2011 recién empezado a escalar compré mi primer material de Petzl, el recién lanzado Grigri 2. Y desde entonces no ha habido ningún solo día en ninguna actividad de montaña en la que no haya utilizado algún material de Petzl. Miles de días en una década, y todos, absolutamente todos, con algún material de Petzl. Y esto no es algo que te diga porque ahora me apoyan en el programa, es la realidad, es una realidad invisible que nunca antes me había planteado. De hecho, acabo de ir al cuarto de los juguetes y he podido contar hasta 15 herramientas distintas de Petzl que utilizo en diferentes circunstancias. Petzl quiere acompañarte sin que tú lo notes, igual que yo, tu compi de cordada en tus auriculares. Y ahora, vamos con el contenido de hoy. Esta semana entrevisto a Tonio Moreno, uno de estos profesionales de la escalada invisible, de estas personas que han dedicado su vida a esta actividad y están al pie del cañón aportando e innovando para que la escalada crezca. Uno de estos héroes anónimos. Sin más, dentro, Tonio Moreno. Pues hoy estoy aquí sentado virtualmente con Antonio Moreno, aunque luego en su WhatsApp y en otro sitio aparezca Tonio, ¿no? ¿Cómo me refiero a ti, tío? Pues la verdad es que me puedes llamar. Me llamo Antonio, pero hay poca gente que me llame Antonio, tío. Me llama Antonio aquí por Francia, mis colegas de aquí, de España también, del norte, pero en Andalucía, cuando bajo a Cádiz, mis colegas de allí me dicen Antoine, y en mi familia me llaman Antoñín. Así que Antonio, bueno, mi mujer al principio, y mi suegra también me llama todavía Antonio. Pero si no, poca gente, tío. Siempre me llaman mucho Tonio o Antoine allí en Cádiz. Vale, pues venga, Tonio o Antoine, a ver qué me va saliendo. Normalmente estoy acostumbrado a trabajar en el podcast y a traer al podcast a muchos escaladores profesionales, pero me gusta también dar la perspectiva del profesional de la escalada. Pues alguien como yo, que ha dedicado su vida a tener un contacto directo, tanto personal como profesional, con la escalada y, en tu caso, pues desarrollándote en un país que no es España. Así que, aunque tenga un poquito de acento de Cádiz y un poquito de acento francés, que hay ahí una mezcla curiosa, Tonio, bienvenido a Rock and Joy, tío. Bueno, muchas gracias, tío. Un placer estar contigo. Yo, la verdad es que no era mucho de escuchar podcast y me lo recomendó un amigo. Y bueno, me enganché también al podcast porque, bueno, conduciendo, cuando tenía un ratito, siempre lo ponía y la verdad es que escuchar a todas las máquinas, compartir y saber que hay gente ahí que vive un poco lo mismo que tú, es increíble el trabajo que haces, tío. Así que muchas gracias a ti también, por eso sobre todo. Nada, Y bueno, aquí estoy para lo que tú quieras, tío. estupendo. Pues en este caso te has presentado tú o me has llamado tú porque quería hablar de cómo se enfoca las bases de la escalada, los niños en concreto en Francia, en la etapa escolar, pero vamos a llegar ahí dentro de un ratito y si te parece, pues como en cualquier buena entrevista, empezamos por el principio de los tiempos. ¿Cómo empiezas y cuándo empiezas en el mundillo de la escalada? ¿Qué había por allí? Buah, tío. Yo empecé jalando en Cádiz en el año por ahí 98, 99.
Al principio, buah, pues era como muy esporádico, me llevó un amigo a escalar, empecé con un profesor, que había un ciclo medio un ciclo formativo allí en el instituto y yo sabía que allí se escalaba y a mí, yo qué sé, eso me llamó un poco la atención. Y bueno, no había rocódromo, íbamos Pero, siempre a la roca. ¿cuándo fue esto, Tonio? En el 99, creo, 98, 99, a finales del 98. Y en el 99 que ya empecé a motivar también a algunos colegas, compramos un poco de material y íbamos a la roca cuando podíamos, porque todavía no tenía coche, así que él nos llevaba los mayores, los grandes, ¿Y dónde y escalaba entonces durante ese añito? íbamos siempre a San Bartolo. Al principio San Bartolo es una escuela de Cádiz súper bonita, de arenisca. Y bueno, allí me acuerdo que pasábamos las tardes o los días, bueno, como todo el mundo, empezando por los quintos y después haciendo 6A, 6B y ahí echábamos, ¡buah! Qué guay, me molaba porque era la aventura, de verdad. No sé, era otra manera de enfocar la escalada de la que tenemos hoy en día. Sí, ¿en qué sentido? Bueno, primero no conocíamos mucho de entrenamiento, hoy la gente está mucho más preparada. Cuando sale a roca, a veces el sexto ni los tocan. Y bueno, yo siempre veo ahora con el tiempo que es una manera que no hay que olvidar de escalarla. El sexto grado es súper importante, es como cada grado se escala diferente. El sexto de una manera, el séptimo de otra, el octavo de otra, el noveno supongo que de otra, para que los encadene o para que los pruebe. Pero esa parte así de sexto grado, con aleje, con roca tampoco, a veces no tan buena. eh, Esa parte la gente se lo salta y después yo creo que es importante para la mente, para, no sé. A mí me valió mucho esa época. Me acuerdo que antes de hacer un 6B hacíamos, no sé, 10 6A y antes de hacer un 6C teníamos que hacer 20 6B y bueno, Un súper número guay. arbitrario. Sí, sí, más o menos. Es que al final no nos atrevíamos a intentar séptimo al principio, me acuerdo. Pero bueno, al final solo ponerse. Y un día nos pusimos y mira, salió al final. Pero ya los séptimos nunca probé en San Bartolo. Siempre, me acuerdo, el primero que hice fue en Caliza, en Grazalema. Que también ese verano, el verano del 99, descubrimos eso. Bueno, ya existía, había gente que escalaba desde hace mucho tiempo, supongo, allí. Pero para nosotros fue como, guau, la Caliza, Grazalema, qué guay. Al principio escalábamos bordillo y después muros más largos y buah. ¿Y dónde escalabas Así. cuando no iba a roca? ¿Dónde escalaba? Al principio no había mucho y nos fueron diciendo que había un puente allí en San Fernando. Yo soy de Cádiz, ¿eh? Y vivo me he criado en Puerto Real, que es un pueblecito que está cerca, bueno, un pueblecito. Yo siempre he dicho que es un pueblo, pero hay 30.000 habitantes, así que no es tan pueblo como en el que vivo ahora, que solo hay 1.000, ¿sabes? Y como pueblecitos que pueda haber, ¿no? Pero al lado, a San Fernando, había un puente en el que habían pegado presa, un puente así de hormigón con las fisuras y escalábamos por la fisura de del puente y por las piedras pegadas. Y me acuerdo que íbamos sin craspas, tío. Y algunas partes del puente tenían como una reunión, pero la gente escalaba allí sin cuerda Alto. y alto, tío, que algunos se hizo daño los talones. Me acuerdo un amigo que se cayó, que ¡pam! Indiñó con los talones y ahí estuvo un mes sin poder andar, casi. Pero bueno, era otro tiempo, tío. Y bueno, nos lo pasamos bien. Después empezamos ya más tarde, 2001, 2002, por ahí. Hicimos como hacía todo el mundo, alquilar un garaje y con unos colegas pusimos 3 tablas y 3 presas y allí íbamos a entrenar. Las mazmorras de escalada. Sí, sí, las cuevas.
que todavía hay, bueno, hay un montón, ¿no? Sí, sí, no tan buenas, pero como hoy, pero sí, sí, ahí empezamos. Y en esta empiezas a estudiar una FP y te vas un año de intercambio a Alemania. ¿Cómo fue aquello y qué es lo que te encuentras en Alemania en el mundillo de la escalada de diferente aquí a España? Buah. Bueno, yo estudié eso, estaba estudiando magisterio, Hmm. educación física, y el tercer año la coordinadora Erasmus era mi profesora de expresión corporal, me acuerdo. Y a mí me molaba eso bastante, como en escalada, que es como una danza al final. Y me dijo, tío, vete, tienes la oportunidad, un año Erasmus que te va a gustar, ya verás. Y bueno, yo dije, bueno, para adelante, lo que estuviera más cerca de los Alpes, porque estaba ahí escalando a muerte. Y al final terminé donde me aceptaron, allí en Augsburg, en Alemania. Y buah, yo llegué allí y me quedé impresionado. Allí había un roco ya como los que hay hoy en día, que no es como un Sputnik, por ejemplo, un Charma Climb, pero la mitad, con su zona de bloques, sus vías, sus presas bonitas, el sitio limpito, su tienda, sus cervecitas para después, que dices tú, guay, yo estaba allí flipando. Y había roco, la verdad que por todos lados, en la universidad también había otro roco, buah, algo para mí era futurista. Y bueno, allí empecé también a muerte, me saqué el abono y a entrenar, fui a Frankenjura también un par de veces, me llevaron algunos colegas, fui a Arco también ese año, bueno, conocí bastantes escuelas y de por allí, bueno, Arco estaba lejos, pero me llevó un chaval que estaba motivado y nos fuimos para allá. ¿Y cómo era ese mundillo de la escalada al principio de los 2000 en esos rocos modernos o modernos para su época? ¿Qué te encuentras allí que no hubiera aquí en España? Bueno, primero el Roco, que en el 2000, yo no sé cuántos Rocos habría en Andalucía, había Zulo, bueno, cuevas, como decimos, garajes equipados, pero Rocos no habría ninguno, supongo, que yo tuviera conocimiento. Y bueno, Madrid, Barcelona, habría no sé, el Climbat o algo así en Barna, pero no tengo ni idea, la verdad es que no he parado mucho a reflexionar, sobre todo había ambiente escalador, había jóvenes, había como en una escuela de escalada, pero había mujeres escaladoras, que a la época no había muchas, había pequeños grupos de jóvenes que ya iban con bueno, con su entrenador, con el monitor, y bueno, un avance con respecto a lo que yo conocía de la escalada increíble. Y la gente fuerte. ¿Por qué? Porque entrenaba en el roco y después iba a la roca y lo mismo no tenía mucho feeling en la roca, pero una fuerza que dices tú, ¡buah! eh, normal que estén fuertes los chavales. Pues el roco da mucho poder físico, claro, normal. Y sí, muy bien. Allí yo me acuerdo, después de venir, buah, pasé como del 7A al 7B más o algo así. Y En un año. sí, en un año. Y bueno, también yo hice un Erasmus allí y hacía muchos deportes, tío, porque el contrato era como hacer las asignaturas prácticas y aprender alemán, porque al final es que yo no sabía hablar alemán y, y yo estaba solo y la verdad es que bueno, al principio pasé mal porque no había sol, tío. Se iba la luz súper temprano, a las 5 era de noche. Y tú vienes de allí, de Cádiz, del sol y de Andalucía y me acuerdo cuando volví en diciembre por ahí, por Navidad, mi madre me decía, ¿pero qué te pasa? Estás gris. Tenía la... No me daba el sol, claro, si es que no, allí no te da mucho el sol. Y bueno, y hice muchos deportes diferentes. Buah, infraestructura mil. Me acuerdo, una de las asignaturas era piragua. Yo nunca me había montado una piragua y subíamos la piragua cuando había un canal olímpico, porque es una ciudad muy conocida por el piragüismo. Y nos metíamos allí en invierno con los neoprenos, no sé qué, y cuando hacía ya demasiado frío, subíamos las piraguas al trampolín olímpico, una piscina, a la piscina. Llevamos las piraguas a las piscinas y nos tirábamos con las piraguas desde los trampolines para aprender a esquimotar, que dices tú, guay,
y estos medios, tantos medios en esta época, era increíble, vamos, yo nunca lo había visto. Era Ujú. otro nivel, otro nivel. Y en escalada pues era igual, tenían muchos medios, lo que no existía en la época aquí. Pero bueno, súper guay ese año. Y después me vine para tu tierra, al año siguiente, para Granada, Ujú. que también disfruté mucho en Granada, me acuerdo. Y bueno, ¿En Granada por hice qué? en Granada para hacer INEF, porque hice la pasarela de educación física a INEF y hice un año hice INEF en Granada y al año siguiente me pude pedir otro Erasmus y me fui a Montpellier, esta vez a Francia. Y igual, en Montpellier llegué, yo no hablaba mucho francés y me metí allí con un apartamento que no encontraba piso para alquilar, era como mucho más difícil de encontrar un alojamiento y tenía unos amigos que habían hecho un Erasmus en Granada y me llamaron, no sé qué, pero no tenían sitio. Yo llegué al apartamento y había un montón de revistas de escalada, los chavales que escalaban todo y yo decía, guau, yo quiero vivir aquí. Y, y al final terminé ahí, un cuartito que iba a alquilar una chavala que al final no... Y guau, allí escalé también un montón. En Francia, en Montpellier, en Claret, Saint-Bosile-de-Montmel. ¿Cómo se llama esta escuela también? Buah, ya me vendrá. Pero bueno, escalada, a muerte. Entonces pasas un tiempito por Granada y te vuelves a pirar al extranjero. Sí, tío, porque la que es hoy mi compañera, nos conocimos, ella es francesa, y era o volver o separarse, y nosotros queríamos estar juntos, y ella pidió un traslado como a Perpiñán, a Montpellier al principio y yo también, y al final se lo dieron a Perpiñán, así que estábamos muy cerca, estábamos como a un par de horas, así que bueno, nos iba muy bien, había mucho donde escalar, y la verdad es que a mí la experiencia de Erasmus me moló mucho, Y cuando porque te bueno, vas a ese segundo Erasmus y aterrizas en Montpellier ya haciendo INEF en España, pero con el Erasmus en Montpellier, ¿qué te encuentras en la escalada en aquellos contextos? buah, allí había mucho nivel también. Un nivel, pero la escalada era una asignatura obligatoria en la facultad, que eso yo me acuerdo que en Granada había una asignatura que era como medio, ¿cómo se llamaba esta asignatura? Que yo creía que íbamos a hacer escalada y al final solo hacíamos senderismo. Y bueno, es lo que era la diferencia. Pero sí, un nivel súper exigente porque era como tú hacías escalada en el primer año y después si te querías especializar, yo hice escalada con el segundo año y con el tercero. Y si querías sacar un 20, que aquí un 20 es como un 10 en España, un sobresaliente o matrícula de honor, tenías que hacer 8 a vista y 8 B trabajados, que era como una brutalidad. En la época yo decía, guau. O sea, que la nota de la asignatura iba por el rendimiento o en parte por el rendimiento que tuvieses escalando. Sí, había una parte teórica que era como historia de la escalada y que estaba guay, o entrenamiento, una parte de entrenamiento, era como una asignatura bastante completa. Y después y después había las pruebas prácticas que escalábamos un montón, en verdad. Escalaba lo mismo una vez a la semana o algo así con la facultad. Y como yo pillé con el año uno y el año 2 escalaba 2 veces a la semana con la facultad y después escalaba con los colegas. Guau, me pegaba unas pichadas de escalada. Ey, ¿aún no conoces Climsking? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climsking. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web.
No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y, en mayúscula. ¿Que tenías un roco en la propia facultad o ibais con la clase al campo? Íbamos con la clase al campo, nos llevaban ellos y había un roco que estaba cerca de casa de donde vivíamos y era exterior y allí nos dábamos bien. Allí entrenábamos, escalábamos y también aquí, bueno, a lo que veníamos. En Francia hay mucha cultura de rocódromo interior, aunque no muy buena, pero en casi todos los institutos hay lo mismo, no en todos, pero no sé, en un 80% hay una instalación para poder escalar. Seguro. 80, lo mismo tampoco lo conozco exactamente, pero mira, aquí en nuestra zona, casi en cada instituto hay algo equipado así para que el profesor de educación física pueda enseñar escala. Con cuerda. Con cuerda. Joder. Sí, al principio era como más libre y ahora está súper controlado. Entonces solo pueden enseñar en Torrop y el material está mucho más controlado, pero hace tantos años yo me acuerdo que era como más, los chavales lo enseñaban a escalar de primero con un 8 y venga, vamos, y dos asegurando y uno, yo hice alguna práctica, me acuerdo allí en Montpellier, y buah, les daba igual, tío. Ahora ya está todo mucho más controlado, normal, ¿eh? Porque ¿Y allí terminas la carrera o te vuelves a Granada para terminar la carrera? no, terminé porque me matriculé en todas las asignaturas que podía y en septiembre hice el resto y terminé la carrera en Granada, Hmm, pero de pero Erasmus. ese Hmm. mismo año, sí, el mismo año de Erasmus. ¿Y tenías pensado dedicarte de forma profesional a la escalada entonces? No, la verdad es que yo quería ser profesor de educación física o bombero. Y el problema, bueno, como siempre, estábamos juntos con mi pareja, que al final es lo que valoré. Si me iba otra vez a España a estudiar una carrera, íbamos otra vez a no estar juntos, no sé qué, y al final dije, mira, he terminado de estudiar, vamos a vivir a Perpiñán, nos pasamos todo el verano en una Kangoo equipada que tenía yo y nos fuimos, me acuerdo, a principios de junio y volvimos a Perpiñán en septiembre. Y eso fue por ahí por el 2006, puede ser, 2005, 2006, sí. Hmm. Ujú. ¿Y a qué te dedicas entonces? Pues empecé a currar, busqué un trabajo al principio aquí en Perpiñán y empecé a currar en el Leroy Merlin, era cajero en el Leroy Merlin, me acuerdo, y esa época estaba súper flipado con el bloque, hacía un montón de bloques y decía, bueno, así por lo mismo mientras estoy trabajando, pues estoy descansando, recupero y así puedo ir a muerte y abrimos un montón de bloques por una zona de por aquí cerca que se llama Eus Ujú. y, y después rápido conocí un poco a mucha más gente de escalada y empecé a hacer trabajos verticales. Trabajos verticales y haciendo trabajos verticales, los chavales también que curraban conmigo me decían, tío, pero tú, yo seguía escalando a muerte, me decían, ¿por qué no pasas un título aquí en Francia y te dedicas a enseñar la escalada, tío, que es mucho mejor que estar aquí haciendo boquete en una pared con un taladro que pesa 20 kilos? Que hacía mucho reforzamiento sobre las autovías y todo eso, era mucho, wow, curro Físico, ¿no? curioso, sí, físico. Y así fue, tío, me vine. O sea, que no se te ocurrió a ti. Yo veía eso como muy lejano, ¿sabes? Porque ya había intentado validar mi titulación aquí en Francia y tuve que pasar por un traductor y era como. También yo no sabía mucho hablar francés al principio y tenía que como coger un poco mis marcas, ¿sabes? Y tampoco tenía mucha gente que me guiara y bueno, a mí me iba bien, tenía una vida confortable, en un sitio guay, podía escalar y poco a poco sí fue llegándome la idea y al final pasé pues el técnico, un brevet d'état que se llama aquí en Francia, que es un técnico deportivo, Ujú. escalada y barranquismo.
Y eso, pues guay. La verdad que al principio con escalada no curraba mucho, ¿eh? Siempre en ¿Cómo barranco. fue esa formación? Buah, la formación súper guay. Me acuerdo que ¿Cómo era? Pues no sé si sigue siendo de la misma forma que como tú la hiciste, pero ¿cómo es estas formaciones de escalada en Francia? ¿Cómo son? pues primero tienes que hacer una lista de vías, de vías largas, de vía larga, eh, en estilo tradicional y equipada, y un test técnico también, un test físico. En mi época había que hacer había que hacer dos vías a vista de las tres que te proponían, y una era como 6C y las otras dos eran 7A, 7A. Y después la lista de la entrevista con la lista de tus vías que habías hecho. Y si te pillaban, pues era una formación que duraba como un año más o menos, en la que te enseñaban primero las bases pedagógicas, como enseñar la escalada. Bueno, antes de empezar con la formación, tú te sacabas el test técnico este y la entrevista, y tenías como un mes de lo que llaman aquí la preformación. Y este test te pueden echar al final. Si tú no muestras que tienes conocimiento en en estas técnicas de cuerda que tú en la entrevista has dicho que sí sabes y que después no sabes, tienes un mes para preparártelo, ¿eh? Y al final del mes hay como un examen también, y un examen sobre todo de salvamento, ¿eh? Técnicas de seguridad en cuerda. Y había gente que palmaba, ¿eh? Y bueno. mm, Después entras en la formación y hay como ciclos muchos bloques formativos, y el más importante era como en el de escalada tradicional y el de barranco, que eran como para validar los dos más difíciles de validar. Bueno, a mí me fue súper guay porque al final trabajando en verticales y el trabajo que había hecho antes allí en el Leroy Merlin y todo eso, me daban el paro y me pagaban la formación. Así que pasé un año así Ni jalando tan de puta mal, ¿no? madre. Y ni tan mal. Que me acuerdo que al final del año estaba para hacer el examen final, y me llama uno de de los profesores y el director del centro de formación, y digo, guau, que algo pasa, tío, qué coño he hecho? Y, y me dicen que al final han podido validar mi titulación, y que solo tenía que haber hecho dos bloques formativos en vez de todo el año, y que no tenía que hacer el examen final. Y yo les decía, seguro, ¿eh? Porque yo lo que quiero es tener el papelito que ponga diploma de Antonio Moreno y poder currar después. Y me dice, sí, sí, seguro. Y al final, en vez de hacer el examen, estuve una semana escalando allí en Montpellier, que tampoco es ni tan mal. Pero bueno, guay. Bueno, muy buenos recuerdos, muy buenos amigos de esa formación. Y cuando haces este BO, este ciclo formativo equivalente al TD de escalada, ¿te pones a currar de profe de escalada o todavía no? No, 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 no. Yo empecé haciendo temporadas de barranco, y eso, trabajar en escalada era como todavía, era en 2011 por ahí, era como muy precario todavía. No había tanto, bueno, que todavía es difícil. Ahora yo creo que veo que hay más trabajo de profesor y de entrenador de escalada. Pero en aquella época no, lo que me molaba era hacía temporada de invierno en las pistas de esquí aquí donde vivo, y en verano hacía temporada de barranco, en Córcega al principio. Hice una temporada o dos aquí y había mucho coche, demasiado desplazamiento, y un amigo se iba a Córcega y me dijo, tío, ¿te vienes? Y cuando llegué, yo ya había ido una vez a Córcega de viaje, y el curro era en las agujas de Babela. No sé si les seguí de Babel, no sé si conoces, pero un sitio para escalar brutal. Ahí son unas agujas de granito con unos relieves, y bah, me quedé enamorado del sitio, y de Córcega es que es súper bonita. Y allí me iba todos los veranos, hasta que bueno, también nivel familiar, cada vez era más difícil porque tuve un niño, después tuve otro, era como más coñazo coger el barco o el avión. Y bueno, también por motivos laborales. Al final
Bueno, está bien cambiar. Bueno, Cuando hice todas las vías que podía, te pasaste el juego, ¿no? ¿Cómo era tu escalada en esos años? allí cuando iba, bueno, ya escalaba, bueno, fuerte, medio fuerte, pero sí, ya había hecho un montón de vías largas y allí es un estilo súper peculiar, tío, es granito súper esculpido y las fisuras no tienen bordes, no están cortadas, son como redondas. Entonces como una batalla siempre me acuerdo, algunas vías así de 6C, 6C más, de fisura abierta, así, es una pelea constante. Y algunas líneas brutales. Allí, bueno, no sé si allí está Delicatessen, que es una de las vías largas y duras más guapas, yo creo que he hecho también, aunque no encadené, pero sí me subí por ella. Hay Jeff, que es una vía así sostenida en algunos largos de séptimo, pero es sobre todo sexto grado, así de placa. Abrí algunas vías. Buah, es que aquel sitio es muy, muy guapo. Y siempre con condición de verano y currando, ¿eh? Me acuerdo que nos pegábamos unas palizas. Salíamos de currar, íbamos a escalar. Los días que no había trabajo íbamos a escalar. Y allí las marchas de las aproximaciones son, venga, ahí en el maqui y a ver si la encuentra. Y buah, súper guay esos años, sí. Sí, sí. Y después pues me vine otra vez y ahora sigo haciendo temporada, aunque las hago más cortas, pero en Ardèche, donde está el Pont d'Arc. No sé si suena eso mucho, donde hizo Chris el Pont d'Arc, el Chris Sharma, que eso tiene que sonarle más a la gente. El Seguro. vídeo de Chris subiéndose por un arco brutal, que es un río, que es el río, que es el Ardèche. Y ahí voy todos los veranos todavía. Bueno, Ujú. Antoine, nos has puesto un poco en contexto, aunque no tanto de cómo ha sido tu escalada para ti, pero sí de tu trayectoria profesional. Y llegamos a ese punto por el que ha surgido esta conversación. Llega un momento en el que tú estás ahí haciendo tus curros de temporada, tienes tu título, trabajas sobre todo de guía de barranco y te llaman. Sí, me llaman el club de aquí de Fonromeo, el Club Alticim, y me proponen, bueno, ellos ya sabían que yo escalaba y yo sabía que esa sección escalada, que es lo que veníamos, aquí el club se ocupa de una sección deportiva en el instituto de aquí de Fonromeo. Y esa sección, pues hacía falta un entrenador de escalada. Y bueno, yo la verdad acepté Pero porque me proponían algo. cuéntanos qué es esto de una sección deportiva en un instituto, porque suena un poco a ciencia ficción. Sí, tío, esto es lo que yo venía a contar y por lo que hablábamos, es que cómo funciona en Francia un poco en la educación nacional, que tiene sus defectos, como tienen todo, pero hay institutos que proponen un contrato deportivo y de educación. Entonces hay como secciones deportivas. Aquí hay secciones deportivas de fútbol, de rugby, de lucha, de natación, de esquí alpino, de snowboard. Y yo hago parte de la sección deportiva montaña, que está dividida en escalada y en esquí alpinismo, porque es de la misma federación. Aquí en Francia el esquí alpinismo y la escalada es la Federación de Escalada y Montaña, ¿Y en qué la FES. consiste esto de una sección deportiva dentro de un instituto? Pues los chavales que adhieren a esta sección, mm, primero igual hay un test técnico si quieren acceder y ellos tienen horas de su día de estudio liberadas para poder entrenarse y para hacer su deporte, el deporte que les mole. En mi caso, por ejemplo, son horas escolares, ¿eh? Los míos tienen un entrenamiento los lunes a la salida del instituto, que es a las 5 de 5 a 6:30. Tienen un entrenamiento los martes de 10 a 12, los jueves de 10 a 12 y los miércoles por la tarde de la 1 así cuando terminan de comer hasta las 5:30, 6, depende de dónde vayamos. Si vamos a escalar en roca, pues más tiempo. Si vamos a entrenar un roco, pues menos tiempo. Depende. O sea que en Y el sistema público de educación,
Está contemplado una figura de un entrenador de escalada que le da clase a los niños fuera del contexto del instituto y les liberan horas para eso. Sí, más o menos es lo que tú me estás diciendo. Pues ciencia ficción, ¿eh? Y aquí lo dejamos esta semana. El viernes que viene nos adentramos en cómo se están haciendo las cosas en Francia en cuanto a la escalada en niños, en cómo podemos aprender de ellos para que nuestra actividad crezca, mejore y aporte a muchos más todos esos beneficios que tú ya disfrutas. Y para terminar este día, y hablando de disfrute, todas las semanas me llega algún correíto o algún mensaje tuyo en relación al libro El curioso arte de disfrutar de la escalada. Mensajes que, por cierto, recibo con alegría y que contesto personalmente. A todos. Hoy quiero rescatar un mensaje de Norbert que me ha llegado esta mañana. Dice así: Buenas, Miguel, seguramente no leerás esto, que sí, pero tu libro me parece un gran aporte a todos los pequeños escaladores que vagamos por el mundo. Muchísimas gracias, es algo fresco, distinto y práctico. Es un auténtico placer para mí leer tu libro. En fin, no solo lo leo, sino que me llena de alegría saber que mi trabajo está aportando tanto a la comunidad. Te recuerdo que si aún no lo has leído, pues no sé a qué estás esperando, a que te lo cuenten. Si lo compras en arte.rockandjoy.com, te lo dedico y te lo envío personalmente. arte.rockandjoy.com. Sin más, un abrazo enorme y hasta la semana que viene.